Bien, pues bienvenidos a este nuevo video de derivadas algebraicas 2. Iniciemos. Tenemos la siguiente función, la cual está compuesta por dos binomios, uno elevado al cuadrado y el otro con un término fraccionario. Lo primero que tenemos que hacer es expresarlo en forma de derivada, es decir, colocar la parte derecha de la igualdad entre paréntesis. En este caso lo colocamos en corchetes porque ya existe un paréntesis. ¿Con qué finalidad? Para que nos sea más fácil identificar la fórmula. ¿Qué está haciendo este binomio con él? Están multiplicando. Entonces, tengo que voltear a ver mi formulario en la parte de multiplicaciones, que en este caso corresponde a la fórmula 4, 5 y 5a. ¿Cómo decidir cuál de las tres fórmulas debo de ocupar? Bueno, en este caso tengo que ir con la fórmula 5, la cual es una función por otra función, es decir, esta fórmula, donde tengo u por v. Vamos a identificar los elementos, es decir, nuestro análisis. ¿Quién es u? El primer factor, donde nuestro primer factor es 2 sobre x cuadrada más 4x cúbica. Y v es el segundo factor, que en este caso es 3x menos 3 al cuadrado. Tenemos que encontrar la derivada de u y la derivada de v, pero para encontrar la derivada de u tenemos que echar mano de esta parte. ¿Por qué? Porque aquí tengo una constante sobre una función. Entonces, en esta expresión tengo que aplicar esta fórmula. Aquí es más sencillo, aquí podemos aplicar el artificio que ya conocemos. Entonces, empiezo a encontrar la derivada de u aplicando esto. Me dice que va a ser primero menos la constante es 2, que se va a dividir entre u, que es x cuadrada, que a su vez se eleva al cuadrado, por eso nos queda x cuadrada elevado al cuadrado, multiplicada por la derivada de u. U es esta parte, recuerda que es multiplicar el exponente por el número que hay aquí, cuando no hay número es 1, 2 por 1, de ahí nos queda el 2, y recuerda que a los exponentes siempre le restamos 1, 2 menos 1, por eso es que nos queda x. Aplicando ese mismo artificio, lo haremos aquí. 3 por 4, 12. 3 menos 1, 2. ¿Sí? Y ya nos queda 12x cuadrado. Aquí tengo una potenciación. Aquí aplicamos la ley de los exponentes, la cual nos dice que cada vez que una potenciación es elevada a otra potencia, se conserva la base y los exponentes se multiplican, quedando, primeramente, multiplico el entero con este numerador, 2 por 2, 4x. Y 2 por 2 nos queda x a la cuarta, más 12x cuadrada. Aquí, como se están dividiendo las x, recuerda que la ley de los exponentes nos dice que cada vez que se multiplican bases iguales, la base se conserva y los exponentes se restan, realizando la resta en el de mayor potencia. En este caso, el de mayor potencia es abajo, por eso la resta la hacemos en el denominador, quedando entonces menos 4, y esta x se baja a restar, 4 menos 1, por eso nos queda 3. Y esto solamente lo trasladamos, más 12x cuadrado. Encontramos la derivada de v. Como es una potenciación, tenemos que aplicar la fórmula de exponentes, que en este caso corresponde a la número 6, donde n es el exponente, que para este caso es 2, y v es toda la base, que es 3x menos 2. Si la aplicamos, esta fórmula quedará 2, que va a multiplicar a la base, que es 3x menos 3, que se eleva a la n, que es 2 menos 1, por la derivada de v. Nuevamente aplicamos el artificio. 1 por 3, 3. 1 menos 1, 0. Por eso desaparece la x. Y la derivada de 3 es 0. Entonces, como puedes observar, tengo esta expresión donde puedo multiplicar los enteros, que en este caso es 2 por 3, quedando 6. Y aquí, como se eliminan, porque me queda 2 menos 1, 1, y el 1 nunca se pone, me va a quedar 3x menos 3. Puedo desarrollar esta multiplicación, 6 por 3, 18x, más por menos da menos, 6 por 3, 18. Ahora sí, ya tengo la derivada de u, que es esta parte final, y la derivada de v, que es esta. Ya puedo iniciar a aplicar mi fórmula del paso 2. Recuerda, la del paso 2 es la que aplicamos. Estas dos fórmulas que se ocuparon fueron para encontrar la derivada de u como la derivada de v. Iniciamos.
La fórmula me dice que debo de colocar primeramente u. U es toda esta expresión, por eso queda aquí, que va a multiplicar la derivada de v, que es 18x menos 18, más v, que es 3x menos 3 al cuadrado, por la derivada de u, que es esta parte que encontramos. Es lo que observamos, que tenemos este binomio que multiplica a este binomio, y este binomio al cuadrado que multiplica a este binomio. Vámonos por partes. Primero desarrollamos el binomio al cuadrado, es decir, esta parte o este binomio lo bajamos exactamente igual, al igual que este otro. Pero aquí desarrollamos el binomio. Recordarás la regla que te dice cuadrado del primero, cuadrado de 3, 3 por 3, 9, cuadrado de x, x por x, x cuadrada. Así que el cuadrado del primer término será 9x cuadrada. Más o menos, como es menos, será el signo menos. Y la regla te dice el doble del primero por el segundo. El doble de 3, 6. Por 3, 18x. Más el cuadrado de 9. Entonces ya tengo todas las operaciones para poder desarrollar las multiplicaciones sin mayor preámbulo. Quedando de esta manera. El 18x va a multiplicar a él y a él. Empezamos más por más da más, pero aquí tengo una fracción con un entero. Recuerda, cada vez que se mezclen enteros con fracciones les vamos a colocar un 1 imaginario. Y la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, es decir, el de arriba por el de arriba. Y en este caso es 2 por 18x, me quedará 36x. El 1 imaginario por x cuadrada me dará x cuadrada. Más por más da más, 18 por 4, 72, x cúbica por x, de ahí salió x cuarta. Nos vamos al segundo término. Menos por más da menos, igual que en el primer caso, multiplicamos los de arriba, 2 por 18 nos dará 36, y x cuadrada se multiplicará por el 1 imaginario que colocamos abajo. 1 por x cuadrada, x cuadrada. Siguiente, más por menos da menos, 4 por 18, 72, x cúbica. Ahora este trinomio va a multiplicarse con este binomio, es decir, este término va a multiplicar a cada uno de estos. Iniciemos, menos por más da menos, nuevamente le vamos a colocar un 1 imaginario, 9 por 4, 36x cuadrada, 1 por x cúbica, de ahí nos salió esta x cúbica. Siguiente multiplicación, menos por menos dará más, 18 por 4, 72x, 1 por x cúbica, x cúbica. Menos por más da menos, 9 por 4, 36. Si el 1 imaginario, 1 por x cúbica, x cúbica. Y vamos con el último término. Más por más da más, 9 por 12, 108. X cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Menos por más da menos, 18 por 12, 216, x cuadrada por x, x cúbica. Más por más da más, 9 por 12, 108, x cuadrada. Bien, ya desarrollamos todas las multiplicaciones. Como puedes observar, tengo división de bases iguales. ¿A qué me refiero? A las x. Estas. Y cada vez que se dividen bases iguales, la base se conserva y los exponentes se restan, realizando la resta en el de mayor potencia. Que en este caso, aquí será abajo, aquí nuevamente será abajo y aquí. Lo desarrollamos. Esta x se elimina con una de aquí, por eso me queda 36x. Este lo bajamos igual, lo conservamos igual y este. Y estas dos x cuadradas se eliminan con 2 de aquí y entonces me quedará 36x. Esta x se elimina con una de aquí y me quedará 72 sobre x cuadrada. Y aquí, como no tenemos nada que hacer, los bajamos, al igual que todos estos términos. Pues bien, ya lo que tenemos ahora es reducir por términos semejantes para poder encontrar el resultado. Recuerda que los términos semejantes son aquellas expresiones que tienen la misma letra y esa letra el mismo exponente, como en este caso el 72x cuarta con el 108x cuarta, o el menos 72x cúbica con el menos 216x cúbica. Pues bueno, iniciamos con el de mayor potencia, que en este caso es x cuarta. 72 más 108 me va a dar 108.
80. Estos dos, si observas, son cantidades iguales, pero de signo contrario. Por eso es que se eliminan. Después de haber sumado la x cuarta, sumaremos la x cúbica. Menos 72 y menos 216. Recuerda, signos iguales se suman conservando el mismo signo. De ahí porque nos queda menos 288 x cúbica. Este x cuadrada no tiene con quién sumarse. Lo colocamos. Él no tiene otro término semejante más que con este. Entonces lo que hacemos es sumar estos dos y él, como no tiene, lo bajamos. Quedando menos 36x cúbica. ¿Por qué va primero él? Por jerarquía. Tiene mayor potencia. Y ahora si restamos 72 menos 36, nos dará 36 sobre x cuadrada. Así que este es el resultado de esta derivada. Bien, veamos otra derivada. Ahora tengo x cuadrada que está multiplicando la raíz de bx más a. Nuevamente lo expresamos en derivadas y que observamos que como es una multiplicación, tendremos que aplicar la misma fórmula, u por v, donde u viene siendo x cuadrada y v la raíz de bx más a. Desarrollamos el artificio y encontramos la derivada de u, que será 2x. ¿Sí? Recuerda que es 2 por 1, 2. A 2 le restamos 1, nos queda 1, el cual nunca se indica, por eso queda la x. Para encontrar la derivada de v, como se trata de un radical, tendremos que usar la fórmula nueva, la cual nos dice que va a ser igual a la derivada de v. ¿Quién es v? Lo que está dentro de la raíz. ¿Tú qué tienes dentro de la raíz? Bx más a. Entonces aplicamos el artificio por tener x. Cuando no tiene exponente es 1. 1 por b, b. 1 menos 1 y desaparece la x. Y la derivada de a, por ser una constante, vale 0, se elimina. Entonces simplemente nos va a quedar b, que se va a dividir entre el 2, que lo estamos indicando, por la raíz cuadrada de v. v es lo de adentro de la raíz. Entonces nuestra derivada de v nos queda de esta manera. Aplicamos la fórmula, la cual nos dice que va a ser u, que es x cuadrada, por la derivada de v, que es esta expresión, más v por la derivada de u, quedando así. ¿Qué observamos? Que tengo un entero que está multiplicando a una fracción. Le ponemos el 1 imaginario y se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Aquí no tengo que multiplicar, solamente se indica, pero primero van los enteros, así que acomodamos. Quedando entonces b por x cuadrada, bx cuadrada, y lo de abajo se conserva. Aquí solamente los invierto, van primeramente los enteros. ¿Qué observamos ahora? Que tengo una fracción que se está sumando con este entero. Nuevamente al entero le agregamos el 1 imaginario y sacamos nuestro común denominador, que podemos aplicar el de carita feliz. Multiplicamos este por el 1 imaginario y nos va a dar nuestro denominador. Multiplicamos cruzados, bx cuadrada por 1, bx cuadrada. Multiplicamos cruzado, 2 por 2x, 4x. Pero recuerda, cada vez que se multiplican dos radicales iguales, el radical desaparece y queda la parte entera, es decir, lo de adentro del radical. Desarrollamos esta multiplicación y nos va a quedar que es bx cuadrada, 4x por bx nos va a quedar 4bx cuadrada. Más por más da más, 4x por a nos va a quedar 4ax. Observamos que aquí tenemos términos semejantes, porque tienen las mismas letras y esas letras los mismos exponentes. Las sumamos, quedando entonces 4ax, 1 más 4 me va a quedar 5bx cuadrada, que se va a dividir entre 2 por la raíz cuadrada de bx más a. Y ya tenemos el resultado de esta derivada. Veamos la siguiente. Un radical que está radicando a otro radical. Bueno, esta la podemos expresar de dos maneras. Si aplicamos la ley de los exponentes, la cual nos dice que un radicando se puede expresar en un exponente fraccionario, lo podemos aplicar de la siguiente manera. Este pasa y nos va a quedar a la 1/2 por ser raíz cuadrada. Mismo principio que este, porque recuerda, cuando no tengo números se considera 1 y el índice de una raíz cuadrada siempre vale 2. Entonces él pasa y divide
y por eso nos queda a la 1/2 en ambas raíces. Como mencioné en los ejemplos anteriores, cada vez que una potenciación es afectada por otro exponente, la base se conserva y los exponentes se multiplican, quedando 2x² menos 7, que se va a elevar a la 1 por 1, 1, 2 por 2, a la 1/4. Y esta la puedo regresar aplicando la ley de los exponentes. Como es un exponente fraccionario, lo puedo indicar como una radicación. Como es 4, me va a indicar raíz cuarta y el 1 desaparece. Entonces, tengo dos caminos. O puedo ocupar esta expresión para derivarla o puedo ocupar esta. Te lo voy a desarrollar por ambos para que te quede más claro. Si me voy por esta, tendríamos que aplicar aquí la de potencia, es decir, esta fórmula. Identificamos sus elementos. ¿Quién es n? N es el exponente, que aquí vale 1/4. ¿Quién es v? V es la base, que vale 2x² menos 7. Y la fórmula nos pide la derivada de v. Aplicamos el artificio. 2 por 2, 4. 2 menos 1, 1. Por eso sobra una x. Y la derivada de 7 es 0. Ya tengo los elementos para poder aplicar esta fórmula. Iniciamos. Me dice que primero va n, que es 1/4, que va a multiplicar a v, que es 2x² menos 7, que se eleva a la n, que vale 1/4, y le vamos a restar una unidad. Y eso se multiplica por la derivada de v, que es 4x. Como puedes observar, puedo multiplicar esta fracción con este entero. Estos no, porque tienen una potencia. Si lo desarrollo, me va a quedar 1 por 4x, 4x que se divide entre 4. Aquí conservo la base y realizo la resta. ¿Quién es mayor, un entero o 1/4? Recuerda que cada vez que se tiene operaciones de fracciones con enteros, la parte fácil es voltear a ver el denominador, que en este caso es 4. Quiere decir que en un entero tengo 4/4. Entonces 1 menos 4 me dará menos 3/4, quedando así. Aquí, como puedes observar, se está dividiendo el 4 con el 4, y 4 entre 4 dará 1, entonces no tiene caso colocarlo, puesto que me va a sobrar la x. Los puedo eliminar. Y recuerda que dice la ley de los exponentes que jamás debe de existir un exponente con signo negativo. Para quitar su negatividad, si está en el numerador, como es en este caso, se baja al denominador, quedando así. Arriba nos queda x, él al bajarlo, su signo negativo cambia a positivo. Y aquí puedo aplicar nuevamente la ley de los exponentes. El 4 puede pasar a indicarme el índice del radical, que será en este caso raíz cuarta de esta expresión que se va a elevar al cubo. Si me voy por este camino o por esta fórmula, ese es el trayecto a desarrollar. ¿Qué pasaría si me hubiera ido con este radical? Bueno, en tu formulario tienes la fórmula 9b, que es la raíz cuarta de v. La aplicamos, la cual nos dice que va a ser la derivada de v. V es lo de adentro, es decir, esta parte. 2 por 2, 4x, ¿sí? Y la desarrollamos, que se va a dividir entre 4, que me multiplica la raíz cuarta de v, que se eleva al cuadrado. Como se están dividiendo los 4, los puedo eliminar. Resultado final será x entre la raíz cuarta de 2x² menos 7, que se eleva al cubo. Como puedes observar, es el mismo resultado. Un camino más largo y un camino mucho más corto. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora tengo esta expresión. Primeramente la expresamos en derivada. ¿Qué es lo que observamos? Que tengo una división, ¿sí? Y esta división es una división de dos funciones, por lo tanto tengo que ocupar la fórmula 7. Identificamos quién es u. U es la parte de arriba, como puedes observar, y entonces en este caso es 4 más x². V es la parte de abajo, que en este caso será la raíz cuadrada de 4 menos x². Como la fórmula nos pide derivadas, tanto de u como de v, tenemos que encontrar las derivadas de estas. Aplicando el artificio con la derivada de u será derivada de 4, 0. 2 por 1, 2. 2 menos 1, por eso nos sobra una x. Y para encontrar la derivada de v tenemos que ocupar esta fórmula. Como es raíz,
tenemos que ocupar la fórmula 9 de nuestro formulario, la cual nos dice que será la derivada de u, es decir, la derivada de adentro. Derivada de 4, 0. Menos, mismo artificio, 2 por 1, 2x. Entonces será menos 2x, que se divide entre 2 por la raíz cuadrada de v, es decir, la raíz cuadrada original. Como el 2 se está dividiendo, lo eliminamos. Menos entre más dará menos, y la expresión nos queda menos x sobre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ya tenemos todos los elementos para poder aplicar nuestra fórmula, es decir, nuestro paso 4. La desarrollamos y nos dice que primeramente debe ir v. V es el radical, que aquí está expresado, que va a multiplicar la derivada de u, que obtuvimos aquí, que es de 2x, menos u, que es esta expresión, por la derivada de v, que es esta parte final que encontramos. Bien, ¿qué es lo que observamos? Que aquí tengo un radical con un entero que se está multiplicando, no puedo hacer nada aquí, solamente acomodo, va primero el entero y después el radical. Y aquí menos por menos da más, fracción con entero, al entero recuerda, le ponemos un 1 imaginario y será el de arriba por el de arriba. Solamente en este momento indico que se van a multiplicar, quedando la expresión de esta manera. Que se va a dividir entre v, que se eleva al cuadrado. Como tiene un radical y lo contrario de una radicación es una potenciación, se eliminan los radicales y nos queda la parte entera. Pues bien, ¿qué operación tenemos indicada? Esta multiplicación. La desarrollamos, la primera parte la conservamos y la otra será x por 4, 4x. Más por más da más, x por x cuadrada, x cúbica. Bien, ahora ¿qué observamos? Que tengo un entero que se está sumando con una fracción. Tengo que hacer esta suma del entero con la fracción. Le agregamos el 1 imaginario y sacamos nuestro común denominador. Nuevamente, aplicamos carita feliz para que no se te complique la vida. 1 por la raíz me va a dar la raíz, que viene siendo mi denominador. Multiplicamos cruzado. 2x por 1, 2x. Recuerda, siempre que se multiplican dos radicales iguales, se elimina el radical y queda la parte entera. Más esta expresión por 1. Por ser positivo, no tiene caso que lo agrupemos en paréntesis. Simplemente lo trasladamos o lo expresamos, como lo estoy indicando aquí. Que se va a dividir entre 4 menos x al cuadrado. Bien, tengo esta multiplicación a desarrollar. La indicamos. 2x por 4 nos dará 8x. Más por menos da menos. 2x por x cuadrada nos dará menos 2x cúbica. Y aquí solamente cancelamos el paréntesis. O lo podemos hacer realizando la ley de los signos. Más por más da más 4x. Más por más da más x cúbica. Que se va a dividir entre este radical, sin olvidar que toda esta suma de las fracciones se va a dividir entre 4 menos x al cuadrado. ¿Qué es lo que observamos ahora? Que tenemos términos semejantes. Tengo 8x más 4x y esta menos 2x cúbica con x cúbica. Si lo sumamos, nos va a quedar 8 más 4, 12, menos 2 más 1 me quedará menos 1, que se divide entre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, y esa expresión a su vez se va a dividir entre 4 menos x cuadrada. Como tengo una fracción que se divide con este entero, recuerda, al entero le agregamos un 1. ¿Y cómo se hace la división de fracciones? Aplicamos lo que comúnmente llamamos el método del sándwich. Extremos por extremos me va a dar numerador y medios por medios me dará el denominador. Así que toda cantidad que se multiplica por 1 sale lo mismo. En este caso el resultado será 12x menos x cúbica por 1, 12x menos x cúbica. Y los de abajo, por tener radicales, no tiene caso que lo involucre más, solamente indica que se están multiplicando. Quedando entonces 4 menos x cuadrada, que multiplica el radical de 4 menos x cuadrada. Y este es el resultado de esa derivada. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos un radical que agrupa a una división.
Si aplicamos las propiedades de los radicales, nos dice que un radical con una división se puede descomponer en una fracción con dos radicales, es decir, así. Indico el radical para cada uno de ellos, tanto para el numerador como para el denominador. Y entonces vamos a resolverla por este camino. Lo expresamos en derivada y que observamos que es una división. Entonces tendremos que ocupar nuevamente nuestra fórmula 7. Identificamos quién es U es el de arriba y V es el término de abajo. Vamos a encontrar sus derivadas, tanto la derivada de U como la derivada de V. Pero ¿qué observamos? Que ambos tienen radical, entonces tenemos que aplicar la fórmula 9, es decir, esta, encontrando que la derivada de U será derivada de 1, 0, y la derivada de 2x es 1 por 2, 2, y le restamos 1, por eso desaparece la x, que se va a dividir entre 2 por la raíz cuadrada original, quedando así. ¿Qué observamos? Que tengo un 2 que se divide entre 2. Así que 2 entre 2 es 1. O lo podemos eliminar. Y si se elimina el numerador, su lugar siempre es ocupado por el número 1. Hacemos lo mismo con la segunda. Si observas, lo único que cambia es el signo negativo. Entonces, al hacerlo, nos va a quedar la derivada de 1, 0, menos la derivada de 2x será menos 2x. De igual manera, podemos anular los 2 y la expresión quedará como menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos 2x. Aplicamos nuestra fórmula, la cual nos dice que va a ser v, que es esta raíz, por la derivada de u, que es esta expresión, quedando así. Mismo caso, u por la derivada de v. Estos dos se involucran y nos queda así. Y todo se va a dividir entre v, que es esta expresión que se eleva al cuadrado. ¿Qué observamos? Que tenemos radicales que están multiplicando estas fracciones. Recuerda, les colocamos un 1 imaginario y se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, quedando nuestras multiplicaciones de esta manera. Y aquí, como se eleva al cuadrado, el radical se elimina y queda solamente la parte entera. ¿Qué es lo que observamos? Que tengo una suma de fracciones. De igual manera, sacamos nuestro común denominador. Nuevamente, carita feliz, multiplicamos los dos de abajo y nos dará el numerador. Como son de diferente signo, se tiene nada más que indicar. Y aquí multiplicamos cruzado. Y como se indican dos radicales, recuerda que se elimina y queda la parte entera. Más estos dos radicales se eliminan y queda esta parte entera. ¿Qué observamos? Que tenemos términos semejantes. El 1 con el 1 y el menos 2 con el más 2. Podemos eliminar estos dos, quedando entonces la expresión de la siguiente manera. 2 que se va a dividir entre esta multiplicación de radicales y a su vez esa fracción se divide entre 1 menos 2x. ¿Qué observamos? Que tengo una fracción que se está dividiendo con un entero. El entero se convierte en fracción agregándole un 1, ¿sí? Quedando de esta manera. Pero además, aplicando las propiedades de los radicales, nos dice que cada vez que se multiplican dos radicales del mismo índice, es decir, dos radicales iguales, se puede expresar en una sola radical y los términos multiplicados dentro de ella, es decir, quedando de esta forma. Nuevamente, aplicamos el método del sándwich, extremos por extremos, me va a dar numerador, y medios por medios me va a dar el denominador. Solamente indico que este binomio va a multiplicar a esta expresión, quedando aquí. Pero ¿qué observamos? Que dentro del radical tenemos binomios conjugados. ¿Cuáles son los binomios conjugados? Aquellos que son exactamente iguales, pero lo que cambia es el signo. Es decir, uno positivo y el otro negativo. Y la regla te dice que es el cuadrado del primer término, cuadrado de 1, 1 menos el cuadrado del segundo, cuadrado de 2x, nos quedará 4x cuadrada. Por lo tanto, el resultado de esta derivada será esta expresión. Bien. Continuamos con este que me solicitaron de una fracción multiplicada por una función. Bueno, lo expresamos en derivada, como ya lo dije, entonces una constante. ¿Por qué es una constante? Porque la A y la B son letras constantes. Recuerda que en el formulario te dice que desde la letra A
hasta la letra P, todas las letras que estén en ese rango serán constantes y todas las letras que son de Q a la Z son funciones. Entonces aquí tengo una constante por una función. ¿Qué fórmula es? La fórmula 4. Identificamos a la constante, en este caso la constante es A sobre B y la función es el radical. Como vamos a encontrar su derivada, vamos a tener que ocupar la fórmula 9 de radicación. Y la derivada de a cuadrada, por ser constante 0, menos la derivada de x cuadrada será 2x, que se va a dividir entre el 2 que nos indica la fórmula por la raíz cuadrada original. Como puedes observar, estoy dividiendo el número 2, lo podemos eliminar, quedando menos entre más da menos, x que se divide entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos x cuadrada. Ahora sí, ya tengo los elementos, vamos a aplicar la fórmula. Me dice que va a ser la constante, que en este caso es a sobre b, que va a multiplicar la derivada de u, que es esta expresión, menos x sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Desarrollamos la multiplicación. Primeramente, más por menos dará menos. Tengo una fracción que multiplica otra fracción. Recuerda que es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Quedando entonces que nuestro resultado será menos ax entre b que multiplica la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Veamos el siguiente ejemplo. Y último. Tengo una constante que multiplica una función que se divide entre otra función. Para poder facilitar esto, lo que hacemos es multiplicar este entero con este binomio. Es decir, 6 por 2, 12, más por menos da menos, 6 por x cúbica, 6x cúbica. Y ya simplifiqué la expresión. Lo expresamos en derivada, como se están dividiendo, aplicamos la fórmula 7, identificamos u, que es la parte de arriba, y v, la parte de abajo, es decir, u 12 menos 6x cúbica y v 3 menos 2x. Aplicamos sus derivadas. Recuerda, la derivada de la constante es 0 y aquí será menos 6 por 3, 18x cuadrada. Derivada de 3 es 0, menos 1 por 2, 2, 1 menos 1, 0. Por eso desaparece la x. Aplicamos nuestra fórmula. Me dice que va a ser v, que es 3 menos 2x, por la derivada de u, que es menos 18x cuadrada. Menos que me indica la fórmula por u, que es 12 menos 6x cuadrada, por la derivada de v, que es menos 2. Y todo se va a dividir entre v, que es 3 menos 2x, que se eleva al cuadrado. Desarrollamos estas multiplicaciones. Más por menos da menos. 18 por 3, 54x cuadrada. Menos por menos da más, 36x cúbica. Recuerda, cuando tenemos aquí un signo negativo y tengo una multiplicación, es importante que lo agrupes en paréntesis. Más por menos da menos, 2 por 12, 24. Menos por menos da más, 6 por 2, 12x cúbica, que se van a dividir entre 3 menos 2x que se eleva al cuadrado. Cancelamos el paréntesis, quedando 54x más 36x cúbica, menos por menos da más y menos por menos da más. Quiero que observes que estoy cometiendo un error. Aquí, menos por más da menos 54, entonces en estos dos será menos 54. Por favor, ojo con ese error que cometí. Agrupamos la x cúbica, se puede simplificar con esta, quedando entonces 36 menos 12 menos 24x cúbica. Seguiría x cuadrada. Aquí recuerda que es negativo, entonces aquí será menos 54x cuadrada, más 24. El binomio no tiene caso que se desarrolle, solamente lo dejamos indicado. Y este es el resultado de esta derivada. Como puedes darte cuenta, ya es un poquito más complicado, pero la fórmula nos lleva de la mano y nos indica qué debemos de hacer. Pues bueno, con esto me despido. Nos vemos en la siguiente transmisión.